¿Es el divorcio una opción dentro de las enseñanzas bíblicas? Bueno, yo creo que está más o menos claro, aunque no, de nuevo, no todo el mundo está de acuerdo, pero yo creo que está más o menos claro que cuando Cristo enseñó acerca del divorcio, Él habló de una excepción. Él hablaba que si alguien está casado y se divorcia y se casa con otra persona, comete adulterio. Entonces, en ese sentido, la única razón que Cristo da cuando habla de divorcio es básicamente el adulterio, porque el adulterio secciona tan profundamente la unión del esposo y la esposa, que probablemente pudiéramos entender bajo un mundo caído el permiso que Dios da para que ese matrimonio termine, porque el principio de fidelidad ha sido roto. Pero de nuevo, cuando Cristo dice eso, no estaba insinuando, a la luz del resto de lo que la palabra dice, que si ocurrió un adulterio lo primero que debe ocurrir es el divorcio, sino que entendemos a la luz de los principios de gracia, de perdón, de misericordia y de restauración, que ese matrimonio debe intentar, si es un matrimonio cristiano sobre todo, debe intentar ser restaurado, y que si después de los intentos de restauración esto no funciona, pues entonces la parte ofendida tiene el derecho de solicitar el divorcio. El ofensor no tiene el derecho de solicitar el divorcio, porque esa sería la forma más fácil de conseguir el divorcio. Cometo adulterio y ya yo tengo permiso para divorciarme. Entonces tenemos que hacer esa diferenciación también. Por otro lado, nosotros también entendemos que debemos hacer una diferenciación entre aquel que se ha divorciado antes de su conversión y el que se divorció después de su conversión. Antes de la conversión no es que el divorcio estaba permitido por Dios. No, Dios sigue juzgando a esa persona de la misma manera. Pero cuando alguien comete adulterio después de haberse convertido, si alguien va a traer eso como un impedimento para ejercer alguna función, lo está haciendo porque después de su conversión él cometió adulterio. Pero o el divorcio en este caso, si alguien se divorció después de su conversión, el pero que se pueda poner es porque hizo algo incorrecto, no bíblico, después de que él era cristiano. Pero si eso ocurrió anterior a su conversión, entonces entendemos que como Dios hace a la nueva criatura, te hace una nueva criatura, en tu nuevo hombre Dios ha perdonado eso, y por tanto esas cosas que ocurrieron anterior a tu conversión no pueden ser contadas contra ti. La otra condición en la que el divorcio es potencialmente permisible aparece en la primera carta de Pablo a los Corintios. Es cuando Pablo está hablando de diferentes condiciones en las que los matrimonios se dan y se encontraban en el caso de la iglesia de Corinto. Y él habla en el versículo 14 del capítulo 7, creo que es el versículo 14 o 15, comienza diciendo el 14, porque el marido que no es creyente es santificado por medio de su mujer, y la mujer que no es creyente es santificada por medio de su marido creyente. De otra manera vuestros hijos serían inmundos, mas ahora son santos. Sin embargo, mira ahora lo que dice en el versículo 15. Si el que no es creyente se separa, que se separe. En tales casos el hermano o la hermana no están obligados, sino que Dios nos ha llamado para vivir en paz. Pablo parece insinuar que en los casos de abandono, la persona que queda atrás, abandonada, no puede esperar indefinidamente en su condición de casada sin saber qué hacer, sino que tendría el derecho de deshacer eso en algún momento para poder entonces rehacer su vida y potencialmente incluso quedar bíblicamente casada otra vez. Algunos cristianos llegan al extremo de pensar que no hay posibilidad de divorcio bajo ninguna circunstancia. Nosotros creemos que hay posibilidad de divorcio bajo adulterio y en los casos de abandono para la persona no ofensora. Entonces solamente en estos casos pudiéramos hablar de divorcios bíblicos y en ningún otro.